Ahora vamos a hablar sobre el sistema de referencia. Una vez definido lo que es el conjunto de parámetros para posicionar el elipsoide con respecto a la superficie de la Tierra, ahora nos toca preguntar qué es un sistema de referencia. Pues digamos que es una definición conceptual, ¿no? Tenemos ya la superficie matemática definida, que es el elipsoide, pero ahora tendremos que establecer una serie de hipótesis, teorías y constantes para definir esa tripleta, ¿no?, de ejes de coordenadas en el espacio, definiendo su origen y su orientación. Bien, ¿y cómo hacemos esto? Es decir, ¿cuáles son las constantes? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son las teorías? Bien, cuando nosotros decidimos esa serie de convencionalismos, definimos esas teorías y parámetros, nosotros nos referimos al sistema de referencia convencional, que son los que utilizamos. ¿Qué quiere decir esto? Es simple, pongamos un ejemplo. Es decir, la Tierra ciertamente gira. El movimiento de rotación que ella tiene no es un movimiento perfecto. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de la distribución no homogénea de las masas dentro de la Tierra. Como consecuencia también de la atracción de la Luna o de otros planetas, existe un movimiento de la Tierra que no es constante, es decir, el eje de rotación de la Tierra tiene movimientos con respecto a su posición que debería ser la correcta. Además de ello, por otros movimientos como de precisión, mutación, en fin, todos los movimientos generan que cuando nosotros intentamos definir un sistema de referencia nos obligue a definir o a decidir qué tipo de hipótesis o de teoría nosotros establecemos. Bien, por ejemplo, el caso de esos polos se denominan polos instantáneos. La hipótesis que nosotros planteamos, la teoría y el convencionalismo que nosotros cogemos, es decir, que todos esos polos, por ejemplo, cogemos el polo denominado polo convencional, es decir, el promedio de una serie de polos instantáneos. Eso se denomina, o eso sería establecer un convencionalismo. Entonces, en un sistema de referencia convencional establecemos esas teorías, hipótesis y parámetros. ¿Qué más parámetros podemos determinar? Podemos definir, por ejemplo, cuál es la velocidad angular de rotación de la Tierra. Debemos definirla. ¿Cuál es la constante gravedad terrestre? ¿Cuáles son los coeficientes geopotenciales? Los cuales son los que necesitamos para intentar aproximar la superficie de la Tierra, para aproximar la superficie matemática a la superficie de la Tierra. Con todo esto que estamos comentando, no solo con la superficie matemática, orientación, posicionamiento, escala, sino con las hipótesis establecidas, con las teorías y con los convencionalismos fijados, es como definimos el sistema de referencia. Pero todo esto que lo tenemos definido hasta ahora no es más que una serie de, repito, teorías, hipótesis y parámetros. Nosotros con eso no tenemos nada, si no hacemos que todo esto se materialice físicamente en el terreno. ¿Y cómo lo materializamos físicamente en el terreno? Es lo que denominamos concepto de marco de referencia,